Ok. Buenas noches, abogado. Buenas noches, compañeras. Nosotros somos el grupo C de la clase de Derecho de Seguridad Social. El grupo está integrado por mi persona, Daniela Pineda, por la compañera Irma Márquez, Luz Ocampo, Lizzy Pinto, Carelia Ponce y Ashley Mesa. En esta reunión vamos a tocar el tema de instrumentos internacionales que se utilizan para la ejecución del derecho de protección social o del derecho de la seguridad social. Siguiente diapositiva. Como una breve introducción, a continuación presentaremos los principales instrumentos internacionales vinculados a la seguridad social, describiendo brevemente su manera, su naturaleza, perdón, y su forma expresa y tasativa de la implicación en el derecho a la protección social. Como número 1, tenemos el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio fue adoptado en 1952 y es considerado el pilar fundamental del sistema internacional de seguridad social. Se le conoce también como la norma mínima de seguridad social porque define los estándares básicos que deben cumplir los estados para garantizar la protección social a su población. Aunque hoy en día existen convenios más recientes y más específicos, el convenio 102 sigue siendo la referencia central para evaluar si un país ofrece una seguridad social adecuada, completa y sostenible. Cuando hablamos del convenio 102, el objetivo principal de este es garantizar un nivel por lo menos mínimo de protección social para todas las personas, especialmente frente a los riesgos que pueden afectar su bienestar, su capacidad de trabajo o del ingreso económico a sus casas. Y para lograr esto, establece ciertos puntos y entre estos está que los riesgos deben estar cubiertos totalmente, que las prestaciones mínimas deben de ser otorgadas, también que deben de estar definidos los grupos de la población a quien se le va a llegar este convenio y que las reglas básicas de financiamiento y administración también deben de estar previamente definidas. Este convenio de la Organización Internacional del Trabajo se identifica por 9 ramas. Estas 9 ramas no son obligación, los países o los estados no están obligados a adoptarlas todas a su totalidad, pero sí al menos deben de adoptar 3 de estas y dentro de estas, una de estas debe de ser una prestación a largo plazo. Entre las ramas tenemos la atención médica, que esta incluye servicios de salud preventivos, curativos y hospitalarios para mantener o recuperar la salud, si así fuese necesario. También está la prestación, las prestaciones monetarias para enfermedad, que es los pagos económicos para quienes no pueden trabajar temporalmente debido a alguna enfermedad. También comprende la rama de las prestaciones por desempleo, que a esta se refiere con el ingreso de reemplazo cuando una persona pierde su empleo involuntariamente. También están las prestaciones de vejez, que estas son pensiones o ingresos para personas que alcanzan la edad de jubilación. También comprende la rama de las prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que esta engloba lo que es los servicios médicos, la rehabilitación y la compensación económica por el daño laboral. También está la rama de las prestaciones familiares, que estas son ayudas económicas para apoyar los costos de crianza, manutención, alimentación, etcétera, de los hijos que son dependientes de los padres que laboran. También están las prestaciones de maternidad, que
Esta es la atención médica y prestaciones económicas durante el embarazo, durante el parto y el puerperio. Otra de las ramas que este comprende es las prestaciones por invalidez. Estas son pensiones o ayudas, se le podría llamar económicas, a personas que pierden su capacidad laboral de manera permanente, o sea que ya pueden seguir laborando. Y por último, la rama número 9 que esta comprende son las prestaciones de sobrevivientes, que son las pensiones o apoyos que se les da a los familiares dependientes cuando el único sostén económico de esa familia ha fallecido. Este convenio em, garantiza ciertos estándares mínimos y los países que ratifican este convenio están de cierta manera obligados a esto. Y entre ellos está la cobertura mínima, que cada rama debe cubrir un porcentaje específico de la población. Por ejemplo, los trabajadores asalariados, las personas trabajadoras independientes, las poblaciones vulnerables. Todas estas deben de cubrir un porcentaje específico eh, que este entra entre las ratificaciones de la cobertura mínima. También está el nivel mínimo de prestaciones, que este establece un porcentaje mínimo de salarios o ingresos para que las prestaciones sean suficientes para vivir dignamente. Otro es que las condiciones de concesión son claras, las reglas de acceso no deben ser arbitrarias ni tampoco discriminatorias. La administración debe de ser pública y transparente. Este exige una gestión eficiente, técnica y responsable de los sistemas de seguridad social. El financiamiento solidario también forma parte de estos dentro del convenio. Este nos dice que debe asegurarse que los programas sean sostenibles y que los costos se distribuyan de manera equitativa entre los empleados, entre los empleadores, los trabajadores y el Estado. Este convenio es importante porque es el estándar internacional básico, porque permite comparar los sistemas de seguridad social entre países. Así se pueden identificar brechas o áreas donde se necesite mejorar. Entonces, este permite la comparación entre países, entre su seguridad social. También es muy importante porque promueve la justicia social. La Organización Internacional del Trabajo sostiene que no puede existir trabajo decente sin un mínimo de protección social. Aparte de eso, dentro de su importancia, está que da estabilidad económica. Un sistema de seguridad social sólido reduce la pobreza, la desigualdad y ayuda a mantener el consumo en tiempos de crisis. También toma importancia porque es base para la extensión de protección social. Es como un punto de partida para que los países amplíen progresivamente su cobertura hacia regímenes más completos, como les decía antes. Este permite la comparación entre países dentro de su seguridad social para ver en qué brechas o en qué áreas es necesaria la mejora y así poder hacerlo. Si un país ratifica este convenio, está obligado o se compromete este país a implementar las ramas que éste acepte cubrir. Como les mencioné antes, no tienen que ser específicamente las 9, pero sí por lo menos 3 de estas. También este se compromete a reportar periódicamente a la Organización Internacional sus avances, también a garantizar que las prestaciones cumplan los niveles mínimos y a asegurar la participación entre el Estado, los empleadores y los trabajadores. Este convenio es totalmente flexible, pues permite que cada país adapte su implementación según su desarrollo económico,
y su capacidad adquisitiva. El convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo es una rama histórica que sentó las bases de la protección social moderna. Más que un simple tratado, representa la idea de que todos los seres humanos tienen derecho a vivir eh, con dignidad, incluso cuando enfrentan enfermedades, cuando enfrentamos el desempleo, cuando hemos llegado a la vejez o cuando hemos sufrido la pérdida de un ser querido. Adoptarlo como país implica que se compromete el país a garantizar por lo menos los mínimos universales, pero también a avanzar hacia un sistema más amplio, sostenible y justo. Por eso el convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo sigue siendo un referente central en materia de seguridad social a nivel mundial. Y a continuación, mi siguiente compañera con el número 2. Muy buenas noches a todos los presentes. Yo daré una breve explicación sobre lo que es la recomendación 202 de la OIT 2012, que habla de los pisos de protección social. Bueno, esta es una recomendación internacional que establece alineamientos para crear pisos universales de protección social, asegurando acceso y servicios esenciales y garantías básicas para toda la población. Cuando hablamos de esta recomendación, pues esto nace de una preocupación fundamental, ya que ninguna persona debería quedar sola o desamparada en momentos críticos. Cuando le toca enfrentar ya sea una enfermedad, una crisis económica, la pérdida de trabajo, o cuando llega a la vejez, en caso de las madres, pues a la maternidad, o simplemente a la pobreza, ¿verdad? Esta recomendación pues reconoce que aunque los países han avanzado, todavía existen cualquier cantidad de personas que viven sin acceso a lo que son los servicios básicos y no cuentan con un apoyo cuando pierden su ingreso y sin garantías mínimas que le permiten tener una vida digna. Por eso propone la creación de pisos de protección social que son como una base firme para la cual todas las personas puedan apoyarse para enfrentar los desafíos de la vida. Los pisos de protección social también garantizan a las personas sin distinción de edad, género o incluso el lugar donde ellos viven o el nivel de ingreso. Tengan acceso, esto también quiere decir que tienen que tener en cuenta 4 cosas muy esenciales. Dentro de esto está lo que es la salud básica, lo que es el ingreso mínimo, el apoyo un apoyo especial a lo que es la niñez, también ingresos mínimos para los adultos mayores. Cuando hablamos de lo que es la salud, pues que nadie muera o que se agrave su situación, todo por no poder pagar asistencia médica. En cuanto al ingreso mínimo para las personas sin empleo o sin suficientes recursos, esto es para que nadie caiga en la indigencia por poder hacer su trabajo o por no encontrar oportunidades. Y dentro de lo que es el apoyo especial para la niñez, porque los niños deben crecer con una salud, buena educación, protección y sin importar la situación económica de los padres. Queda entender esto, que independientemente los padres no puedan pagar sus estudios, una buena educación, para eso están los que es los pisos de protección social, para poder apoyar con esto de la educación de los niños. En cuanto al ingreso mínimo para los adultos mayores o personas con discapacidad,
para que la vejez o la discapacidad no se condenen a nadie a una extrema pobreza, ¿verdad? Y en términos humanos, se puede decir que cualquier persona, en cualquier etapa de su vida, puede sentirse segura y protegida. La recomendación 202 invita a los gobiernos a reflexionar sobre los vacíos de sus sistemas y a construir programas que realmente lleguen a las personas más vulnerables, porque entre toda la población existen personas con más vulnerabilidad, por ejemplo, los trabajadores informales. ¿Quiénes son estos? Son aquellos que no cuentan con un nombramiento, un acuerdo. También están los que son los campesinos, las mujeres amas de hogar, personas con discapacidad, como se los decía anteriormente, los adultos mayores sin ninguna pensión y niños en pobreza. En la práctica significa pasar la política aislada en sistemas integrales que respondan a las necesidades de la vida real. Aunque no es una ley internacional obligatoria, se establece un compromiso ético. Los países que la adoptan reconocen que es un deber asegurar que cada ser humano tenga lo mínimo para comer, acceso a los medicamentos y atención en su salud, un techo digno, apoyo económico cuando no puede trabajar, porque muchas veces no, aunque pueda trabajar, pero tal vez no encuentra un trabajo. También ayuda cuando enfrentan momentos críticos. Bueno, esto es una forma de decir. También la recomendación, su principal objetivo es buscar la protección social. No sea un privilegio reservado para quienes tienen un empleo formal o de altos ingresos. Su visión es profundamente igualitaria. La protección social es un derecho humano universal, no tiene que ser un beneficio opcional. Esto contribuye a construir sociedades más justas donde las personas tengan oportunidades de salir adelante y romper ciclos de pobreza. Para eso es que se basan estos pisos de protección social, todo buscando el bienestar de la sociedad. Esto ha sido mi participación y sigue mi compañera. Buenas compañeras y abogado. Mi nombre es Carelia Ponce y yo les voy a hablar sobre el número 3, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por sus siglas PIDES, en el artículo 9 de 1966. Bueno, el artículo 9 del PIDES es parte de un tratado internacional de derechos humanos que tiene fuerza jurídica para los estados que han ratificado. Ese artículo reconoce de forma expresa que toda persona tiene derecho a la seguridad social, entendida como la protección de que debe brindar el Estado frente a situaciones que afectan la estabilidad de la vida de las personas, como enfermedades, vejez, desempleo, maternidad, invalidez, entre otros. Al ser un tratado vinculante, no es simplemente una recomendación, sino que obliga al Estado a tomar acciones reales y efectivas para garantizar este derecho. Ahora bien, en la implicación expresa y taxativa de es que, número 1, obliga jurídicamente al Estado a garantizar el derecho humano a la seguridad social. Aquí lo que significa es que una vez que el Estado firma y ratifica el PIDES, ya no puede ignorar este derecho. Está legalmente comprometido a diseñar sistemas, leyes y políticas públicas que aseguren que todas las personas tengan acceso a la seguridad social. No es opcional ni depende de la voluntad política del momento. El Estado tiene un deber claro y directo a proteger y desarrollar este derecho. Como número 2, tenemos que permite la exigibilidad del
derecho ante organismos internacionales. Esto quiere decir que si el Estado no cumple con garantizar la seguridad social, las personas no solo pueden reclamar a nivel interno, sino que también pueden acudir a mecanismos internacionales de supervisión y de denuncia. En pocas palabras, el derecho no queda solo como de adorno, sino que en el papel, sino que existe la posibilidad de hacerlo valer en instancias internacionales cuando hay violaciones graves, persistentes o no resueltas por las autoridades nacionales. Como numeral 3, tenemos que exige adoptar medidas progresivas, normativas y presupuestarias, En el tratado entiende que no todos los estados tienen los mismos recursos económicos o las mismas capacidades. Por eso pide una progresividad, es decir, que el estado mejore poco a poco el sistema de seguridad social. Pero esa progresividad no significa que cuando quieran, sino que deben tomarse medidas reales, aprobar leyes adecuadas, asignar presupuestos suficientes, crear instituciones eficientes y ampliar las coberturas. En otras palabras, el Estado debe demostrar avances constantes y retroceder en lo que ya se ha logrado. Muchas gracias, lo dejo con mi compañero. Muy buenas noches, compañeras, abogados. En esta ocasión me corresponde hablar sobre lo que es la observación general de derechos económicos, sociales y culturales. De manera formal, ¿verdad? Interpretamos que esta observación, que fue emitida en 2008 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es de manera formal un documento fundamental porque interpreta pues de manera oficial y autorizada qué significa realmente el derecho a la seguridad social dentro del marco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En primer lugar, yo considero que esta observación aclara que la seguridad social no viene siendo un beneficio opcional del Estado, que no es negociable, ni tampoco es un programa que depende de la disponibilidad política o económica, sino que de cierta manera, ¿verdad?, constituye un derecho humano exigible con estándares mínimos que deben cumplirse. Aquí pues se nos establece que el Estado debe de garantizarnos a nosotros protección frente al desempleo, a la vejez, a la enfermedad, a múltiples riesgos laborales, a la discapacidad y a la maternidad, entre otros, ¿verdad? Esto significa, ¿verdad?, de que la seguridad social debe ser accesible, suficiente, pero sobre todo, y la más importante, sin ningún tipo de discriminación. Además, esta observación es expresa y taxativa porque define de manera concreta qué se entiende por cumplimiento y qué se considera por violación a lo antes mencionado. No deja espacio para interpretaciones arbitrarias, pues porque funciona, ¿verdad?, como una guía que es obligatoria cuando se evalúa. Si un Estado realmente está respetando y cumpliendo este derecho, los informes internacionales, las políticas públicas y las reformas legales deben de revisarse a la luz de lo que este documento nos establece en cualquier situación, ¿verdad? Desde mi punto de vista, ¿verdad?, esto es esencial porque esta observación se convierte en una herramienta de argumentación jurídica tanto como para litigios como para el control de convencionalidad. Es decir, que la pueden usar los jueces, la pueden usar los abogados y múltiples defensores de derechos humanos para exigir que el Estado respete el contenido mínimo de este derecho. La seguridad social, para demostrar que se está incumpliendo, su fuerza radica en que proviene del órgano encargado de interpretar este pacto, ¿verdad? Esto pues le viene a dar un enorme peso
jurídico y moral a cualquier tipo de efecto que pueda surtir. A manera de conclusión, esta observación nos permite, ¿verdad?, entender con claridad que la seguridad social no es un favor del Estado, como les mencioné anteriormente, no debe de ser negociable, sino que tiene que ser un derecho protegido, un deber protegido que se tiene que ampliar y, por supuesto, se tiene que garantizar, porque también obliga a que las decisiones estatales sean coherentes a estos estándares internacionales. Si nos colocamos a pensar o analizar nosotros, ¿verdad?, este documento es clave tanto en teoría como en práctica. Este derecho sirve para estudiar, para evaluar políticas públicas, como anteriormente también se los mencioné, y también para litigar cuando este derecho de seguridad social está siendo vulnerado o violentado, en otras palabras, ¿verdad? Hasta aquí mi participación. Continúa mi compañera. Muy buenas noches, abogado y compañeras. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el Protocolo de San Salvador. Principalmente es un tratado internacional que complementa a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, enfocado en los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Este protocolo fue adoptado en El Salvador, San Salvador, en 1988 y entró en vigor en 1999. El objetivo principal de este tratado o protocolo es que los estados partes se comprometan a cumplir cada uno de los derechos de la manera que corresponde y que sea de manera progresiva a través de la adaptación de medidas y la presentación de informes periódicos para monitorarse su progreso. La explicación expresa y taxativa de estos obliga a los estados parte a garantizar prestaciones sociales progresivas y también permite evaluación internacional del cumplimiento. Otra cosa, refuerza el derecho a la seguridad social en América Latina. Eso es todo. Gracias. Buenas noches a todos. En cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible que forman parte de la Agenda en 2030 y representan un compromiso internacional para mejorar la vida de las personas, en este tema de la protección social, estos objetivos establecen lo que son metas claras y bastante medibles para que los países deban cumplir. También sirve para orientar cómo debe planificarse las políticas públicas y obligan a cada país a demostrar avances reales ante la comunidad internacional. En pocas palabras, estos objetivos garantizan que la protección social se convierta en resultados y no solo en promesas. Bueno, esto ha sido toda nuestra exposición y espero que les hayamos aclarado todas sus dudas